Buenos días. A partir de ahora, gracias por conectaros a estas quintas jornadas internas del Plan de Igualdad. Empezamos la sesión ahora. Básicamente comentaros que ahora son las 9:01, yo me ocuparé de la bienvenida y la contextualización. A las 9:06 está previsto que Marta, nuestra compañera Marta Álvarez, la gerente del área 2, se ocupe de la conceptualización del tema de la violencia vicaria, y a las 9:12 empezará, tal y como tenemos prevista, la mesa de intercambio de experiencias. Entonces, sin más dilación, voy a compartir una mini presentación para dar la bienvenida y el contexto. Aquí está. Creo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad que sí? Supongo que sí. Sí, sí, sí. Vale, pues perfecto. Esta es la... Un segundito que lo lanzo aquí. Ya está. Esta es la primera y simplemente quiero hacer un breve recorrido. Estamos en 5 de diciembre del 2025. Podéis ver que el 21 de noviembre del 23 hicimos la primera jornada interna, poniéndonos las gafas violeta en FSC, en el que presentábamos el nuevo plan de igualdad y buenas prácticas en el abordaje de las violencias de género. En marzo del 24 hicimos la segunda jornada. Estábamos tratando sobre todo temas que facilitaran los avances en las políticas de igualdad. En diciembre del 24 hicimos la tercera jornada, que tenía que ver con compartir buenas prácticas en intervenciones sobre la violencia machista. Y este año, el 14 de marzo, dedicamos la jornada interna a temas de autoliderazgo y liderazgo en nuestra organización, y concretamente al tema del liderazgo colaborativo. La pregunta esencial es por qué asistir a esta quinta jornada interna, y bueno, básicamente es el texto que ya os enviamos, que os voy a resumir, que es que desde la Fundación Salud y Comunidad queremos contribuir a la igualdad de mujeres y hombres en todos los escenarios, y que la pluralidad de proyectos que gestionamos nos permite conocer las diversas realidades, aportar nuestro grano de arena en los avances sociales que se están produciendo. Los años de experiencia en estos abordajes de las diferentes temáticas que trabajamos nos han aportado un amplio campo de conocimiento en la atención a las diversas realidades complejas que tratamos, y especialmente en las diversas interrelaciones. Aquí decimos interrelación, pero en las diversas interrelaciones que atraviesan unas y otras. Aplicar estas experiencias nos permite detectar, analizar e intervenir en lo que algunos llaman nuevas realidades sociales, que no son así, como es el caso de la violencia vicaria, que es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Ya veréis, lo desarrollarán Marta y el resto de compañeras, que es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se la quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros o por personas interpuestas. Por ello, para visibilizar el trabajo contra la violencia de género dentro de nuestro plan de igualdad como entidad, planteamos una quinta jornada interna alrededor de las reivindicaciones del 25 de noviembre con el tema acompañar frente a la violencia vicaria el rol de los equipos profesionales. La concebimos esta jornada para todas y todos los profesionales de Fundación Salud y Comunidad, sea cual sea el rol que ocupéis dentro de los diferentes servicios de nuestra entidad. Simplemente recordaros que tenéis un correo electrónico para dirigiros para todos los temas de dudas, consultas, críticas, valoraciones sobre el tema del protocolo de prevención del acoso. El correo es prevencionacoso@fesico.org. Recordar también que tenéis un correo electrónico para todas las cuestiones que tengan que ver con plan de igualdad y políticas de igualdad, dudas, consultas, críticas, todo lo que queráis. Y por último, recordar también que para acceder a las grabaciones de todas las sesiones de las jornadas internas que hemos realizado, tenéis dentro de nuestra página web, en el espacio de igualdad, que es fesic.org/igualdad, tenéis el acceso a las grabaciones, y no solamente eso, sino también a todo lo que es el plan de igualdad completo, el protocolo, etcétera, etcétera, mucha documentación. Y simplemente, antes de acabar, creo que vamos dentro de tiempo, simplemente comentaros que como parte de la evaluación, aprovechando que hoy tenemos una jornada interna, os adelanto que como parte de la evaluación intermedia de las medidas acordadas en el plan de igualdad,
en el actual. En noviembre de este año, hace unas semanas, hicimos una encuesta de valoración que la dirigimos a toda la plantilla. Se están analizando actualmente los 232 cuestionarios recibidos y solo quiero daros un flash de medio minuto. El número de respuestas que hemos obtenido nos permite estar satisfechos también de cómo está respondiendo en general la plantilla para ofrecer sus valoraciones. Si os acordáis, pues enviamos un texto en el que os decíamos que contestar ese cuestionario que nos iba a ser de gran ayuda os iba a ocupar 5 minutos, lo hemos medido y la media es de 5 minutos 10 segundos, que es el tiempo que se utilizó para responderlo, porque se hacía con una aplicación informática, y que los datos que tenemos de cómo está distribuida la muestra que ha contestado respecto a porcentaje de hombres, mujeres u otros, se acerca mucho a la realidad de la plantilla, ¿vale? Del total, no solo de quién ha contestado y quién no ha contestado, así como la distribución por áreas de trabajo y, digamos, y distintos niveles jerárquicos, con los cuales simplemente cuando acabemos de hacer el análisis y demás, lógicamente ya os daremos feedback. Y bueno, este es el cartel de la jornada, ya lo conocéis, y sin más dilación yo voy a dejar de compartir, a ver dónde tengo aquí. Sin más dilación, pues Marta Álvarez, cuando quieras, esta es tu oportunidad. Gracias, José Luis. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Yo voy a compartir y voy a ser muy breve porque simplemente voy a como enumerar, hacer una especie de definición de lo que viene siendo la violencia vicaria. ¿Lo vemos? Sí. Vale, perfecto. Bien, el concepto de violencia vicaria, como bien ya introducía José Luis, es algo que no es nuevo para nosotras, ¿no? Ni nosotros. O sea, lo estamos viendo desde hace muchísimos años, desde el inicio de nuestro trabajo, sobre todo en violencia machista o violencia de género. Es una violencia, como decimos, que es secundaria, o sea, a lo que es la víctima. Pero sí que es cierto que últimamente, como se ha puesto más en boga, como todo, que siempre parece que llega un momento en el que hay un asesinato de más, entre comillas, y entonces es cuando sale. Sí que queremos un poco acabar de definirlo bien para que no lleguen a haber confusiones. O sea, violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre una persona interpuesta, que se llama, que puede ser, en este caso son menores, ¿vale? Por parte de una persona agresora cuyo objetivo es otra víctima, la víctima principal. Aquí muchas veces encontramos que nos comentan de que, bueno, hay mujeres que también asesinan a sus hijos, ¿no? Entonces vamos a diferenciarlo en lo que nosotros hablamos violencia vicaria y nos quedamos con el concepto de Lorente, que hablaríamos de violencia vicaria en violencia de género. Vamos a ser un poco más específicas. Entonces, la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia son instrumentalizados. El objetivo es maltratar y ocasionar dolor a sus madres, pero también controlarlas, ¿vale? Incrementar la dependencia hacia ellos y mantener ese control y a través de manipulación, a través de la violencia hacia terceros. Miguel Lorente nos lo explica muy bien. Para considerarlo como un concepto dentro de la violencia de género es necesario ampliar la mirada y la magnitud del hecho. No nos vamos a centrar únicamente en el hecho de lo que ha pasado dentro del contexto en el que se produce, del asesinato o de la violencia, sino porque esto lo que puede hacer es que nos ocultaría la violencia diaria por la que esos niños y niñas pasan durante toda su vida viviendo en estos contextos de violencia de género y de la violencia que recibe su madre. Se tiene que entender no únicamente como hacer daño a la madre. El objetivo, como hemos dicho, es el control, ¿vale? Parte de esa estrategia y el castigo final cuando ha fracasado en su intento de dominarla y someterla. Sí que quería explicar, aquí tenemos unos datos desde 2013, que es cuando se recogen la violencia vicaria. Recordemos que la incorporación de los niños y niñas en todo lo que es violencia de género ha llegado tarde, no se contabilizaba. Se empezaron a contabilizar en el 2013. Aquí pone que son 65 casos, pero me consta de que han incrementado en este último mes, desde que miramos datos. ¿Vale? Bueno, este sería el contexto. Es importante definir lo que es importante nombrar y que todos sepamos de qué estamos hablando. Y ahora sí que ya voy a dar paso a nuestras compañeras de la mesa para hacer la mesa. Espera.
Sí. Y doy paso a Nini, que nos presentará a las compañeras y compañeros y empezamos. Gracias. Gracias, Marta. Vale, ya está. Creo que ya no acoplamos más. Bueno, cuando nos propusimos la quinta jornada interna sobre el plan de igualdad, ¿no?, acompañar frente a la violencia vicaria en el rol de los equipos profesionales, nos lo planteamos desde hacer 3 preguntas y lanzarlas a los compañeros de cada una de las áreas de fundación para que pudieran compartir con nosotros sus experiencias profesionales en este tema. Entonces, las preguntas que los lanzamos fuimos: ¿cómo podéis explicar, si nos podéis explicar alguna experiencia o detección de violencia vicaria? ¿Cómo habéis podido acompañar estos procesos en los equipos? ¿Y qué recursos o herramientas necesitan nuestros profesionales para acompañar estos procesos? Como estamos muy cortos de tiempo, yo no me voy a extender y entonces le daré el paso a Sonia Ferrer, del Área 1. Ella forma parte de Fundación desde el 2017, donde inició su trayectoria profesional como trabajadora social en el CIBE de Castellón. En el 2018 empezó a ejercer como trabajadora social en el proyecto IMA y en el programa Caminas, itinerarios sociolaborales, dirigidos a mujeres en contextos de prostitución y o trata. Y en el 2021 impulsó un programa de sensibilización sobre prostitución y trata en los centros educativos. Desde el 2022 ella coordina estos 3 programas contra la explotación sexual. Y a Sonia te doy paso cuando quieras. Muchas gracias. Sí que os voy a pedir que me ayudéis a compartir la pantalla por el tema de la presentación, porque he tenido un poco de problemas con ese tema. Ahí voy, Sonia. En un segundo espero que la visibilicemos. Creo que ya la podéis ver, ¿verdad que sí? Perfecto. Pues muchas gracias por generar este espacio en primer lugar, y yo voy a hablaros de la violencia vicaria, no solo de cómo afecta a el entorno de la violencia de género, entendiéndola como violencia de pareja, sino que voy a intentar ampliar un poco ese concepto en cosas que veo yo en el día a día. Si puedes pasar la diapositiva. Cuando hablamos de violencia vicaria solemos pensar en un padre que hace daño a sus hijos para castigar a la madre, pero en mi trabajo, en los contextos de prostitución y trata, este tipo de violencia adopta formas muy complejas, silenciosas, indirectas y en muchos casos muy difíciles de demostrar. Hoy quiero compartir algunas experiencias reales para pensar juntas cómo se detecta, cómo se acompaña y qué necesitamos los equipos. Una situación muy frecuente que encontramos son mujeres que llegan a España con sus hijos sin red de apoyos y con la promesa de un trabajo que en realidad es un anzuelo de captación. Pero cuando aterrizan a España, la única opción que aparece, porque esto está organizado así, es un entorno donde ejercer la prostitución. Aquí aparece el primer mecanismo de violencia vicaria, el control sobre los hijos y hijas a través de terceras personas. Guarderías improvisadas, personas desconocidas que cobran cantidades muy grandes de dinero, personas que supuestamente ayudan, y aunque no siempre tenemos pruebas, en ocasiones todo apunta a que estas personas se lucran de la explotación de la mujer. Y si no colabora o no entrega el dinero, ejercen una presión sobre ella porque los hijos los tienen ellos. Este tipo de violencia vicaria es muy difícil de detectar porque oficialmente no pasa nada, pero en la práctica esas terceras personas tienen el control sobre el menor, y eso basta para que la madre no pueda romper con la explotación y sea muy difícil verbalizar lo que ocurre por temor a las consecuencias. El miedo paraliza. Denunciar significaría arriesgarse a que le quiten la custodia o a que la red cumpla sus amenazas. Y ese miedo, ¿cómo no va a bloquear cualquier decisión? Otro ejemplo que vemos es el fenómeno conocido como el loverboy, que es un hombre que se dedica a enamorar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Empieza con un amor muy rápido e intenso, apoyándola con casa, dinero y la promesa de salir de la prostitución. Y esto funciona porque muchas de ellas están agotadas, sin red, con responsabilidades familiares enormes.
El patrón observamos que es el mismo: enamoramiento muy rápido, convivencia, y enseguida llega el momento en el que él las propone ir a país de origen a conocer a sus hijos y a su familia. Parece un gesto de intimidad, pero en realidad es un anclaje emocional, porque a los pocos meses todo cambia. Ese mismo hombre que prometía una vida mejor usa esa información como moneda de cambio. Si no vuelves a ejercer, puedo hacer daño a tu hijo, sé dónde vive, o tú sabrás si quieres problemas con tu familia. Muchas veces basta con enviar una imagen. Y vuelve el miedo, porque él conoce todo de ella. Otro mecanismo que pasa desapercibido es la maternidad a distancia. Si no envías dinero suficiente, olvídate de hablar con las niñas. Para estas mujeres, esa llamada es un espacio donde poder coger un poco de aire cuando te falta. Por eso, cualquier llamada que no llega se vive como un castigo o como una pesadilla. Y ese control económico, emocional y simbólico se utiliza para obligarlas a seguir ejerciendo, incluso cuando su salud mental está al límite. Quiero compartir No un veo a caso nadie. que muestra hasta dónde puede estar, Ahora. hasta dónde puede llegar esta violencia. Es el caso de una mujer con la que teníamos un buen vínculo. Un día llegó diciéndonos que tenía que contarnos algo muy grave. Ella estaba en una situación administrativa irregular y que nos contó que llevaba sufriendo trata desde que era menor. Lo que había cambiado es que desde que fue madre, su hijo no estaba con ella. El hijo tendría 2, 3 años. La red lo retenía como garantía del pago de la deuda. Ella llevaba un mes sin pagar porque quería marcharse con su hijo y como respuesta la red le impidió verlo. La amenazaban con quitarle la custodia y la presionaban para firmar documentos que no entendía y le repetían constantemente: si denuncias, te quitarán a tu hijo. Tras valorar opciones y crear un espacio seguro donde pudiera hablar sin miedo, ella decide denunciar. Desde el equipo la acompañamos y coordinamos en todo momento con fuerzas y cuerpos de seguridad e intentamos sostener la situación con el resto de recursos. La investigación enseguida confirmó la situación y permitió recuperar al menor y ponerlo a salvo. A partir de ahí se abre un periodo clave. Nosotros lo conocemos como el artículo 59 bis, que es el periodo de reflexión, donde ella tiene que decidir si continúa colaborando con la policía para desarticular la red o no. Y ahí es donde vimos una dimensión real de esa violencia vicaria en la trata. La presión que recibió fue enorme, llamadas constantes, amenazas. No teníamos duda de que las repercusiones eran muy graves. Aunque quizás nunca llegué a contarlas, se percibían amenazas físicas dirigidas seguramente a familia que vive en origen. Para protegerles decidió no continuar con la denuncia. Aún así, mantuvimos el acompañamiento para que el menor pudiera volver con ella. Trabajamos con los recursos especializados, respetando sus tiempos, sabiendo que las decisiones que tomaban en muchas ocasiones eran estrategias de supervivencia, y pese a ello, la red consiguió deslocalizarla. Ella no pudo volver a tener el cuidado de su hijo. Aún así, sabemos que el niño fue rescatado de la red. Este caso nos permite detenernos y reflexionar sobre qué realidades atraviesan a estas mujeres. Suponen un incremento del riesgo de sufrir violencia vicaria. La literatura científica sobre trata y prostitución coinciden en varios factores clave: aislamiento, ausencia de red familiar, la dependencia económica creada artificialmente, la situación administrativa irregular y el miedo a las instituciones. Este caso nos obliga a mirar más allá. ¿Por qué deciden no denunciar? ¿O por qué deciden no seguir con la denuncia? Denunciar no siempre es un acto libre. Cuando tu vida, la de tu hijo o la de tu familia está en peligro, cuando la violencia es transnacional en otros países, cuando la red sabe dónde vive tu familia, cuando tienes miedo real a las instituciones porque durante años te han dicho que no te van a proteger, que ellas te exportarán a tu país o que te quitarán a tus hijos, y en ese momento denunciar deja de ser una opción para ser un riesgo. Y si las instituciones no pueden garantizar protección completa, no se puede exigir que se expongan a ese riesgo. También nos recuerda algo esencial: las amenazas fuera del país generan un miedo que no siempre desde aquí podemos entender. Los estudios sobre violencia transnacional explican que cuando el agresor está en varios países a la vez, la víctima tiene una sensación de que no hay escapatoria posible.
Si puedes pasar de diapositiva, José Luis. Ahora bien, ¿cómo acompañamos estos procesos desde el rol profesional? Lo primero y lo más importante, generar espacios seguros y de confianza que permitan generar un vínculo, porque para mí el vínculo terapéutico es la herramienta central, ya que sin confianza no hay relato y sin relato no podemos acompañar. Lo segundo, el trabajo en red, ya que un equipo solo no puede sostenerlo. Necesitamos coordinación con los recursos implicados, sobre todo con fuerzas y cuerpos de seguridad, asesoramiento jurídico especializado y los recursos especializados. También es clave respetar los tiempos de la mujer y acompañar sin imponer, a la vez sin perder de vista el riesgo. Esto significa no forzar decisiones, ofrecer rutas posibles y revisar peligros de forma continua y explicar qué puede pasar en cada escenario. Todas sabemos que nada es lineal. Los silencios, las idas, las venidas, la ambivalencia, todo eso forma parte del proceso. Y ahí está el reto, sostener autonomía sin abandonar la protección. Lo que necesitamos son protocolos profesionales con rutas de actuación definidas. En este sentido, la herramienta que están generando los compañeros de IDEA puede ser muy valiosa porque puede facilitarnos escalas de detección y de indicadores accesibles para profesionales que permitan valorar riesgos de una forma objetiva. También cuidar a quienes cuidan. La necesidad de espacios de respiro y supervisión para los propios equipos. Quienes trabajamos con violencias extremas estamos expuestos a desgaste emocional, a decisiones difíciles y los equipos que cuentan con supervisión, espacios de descarga y acompañamiento interno toman mejores decisiones y sostienen mejor los procesos. Para finalizar, me gustaría poner sobre la mesa una barrera que también puede ser una oportunidad. He intentado buscar algún estudio que conceptualice el uso de terceros como herramienta de control o presión en los estudios sobre prostitución y trata, y en ellos se habla mucho de control, coacción y amenazas, pero casi nunca se usa un concepto similar al de violencia vicaria, o yo no he encontrado nada. Sin embargo, en el terreno observamos que aparecen casos donde el daño o la amenaza se dirige a otras personas importantes, como hijos o familia, para forzar a la víctima a obedecer, que esto, como ha explicado Marta, sería un poco lo que es la violencia vicaria. Y quizás sea el momento de empezar a construir una mirada más amplia que incluya esta realidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Bueno, dejaremos la rueda de preguntas y reflexiones para el final, después de ir al resto de compañeros. Ahora os presento del área 2 a Isabel Benito. Ella lleva 12 años de trayectoria profesional en Fundación, desempeñando diferentes roles entre el SPA y Ariana y los pisos de violencia machista y adicciones. Recientemente ocupa el cargo de dirección del SPA y Ariana. Y como la tengo aquí. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale, voy a poner la presentación. Bueno, es una pequeña diapositiva. Pantalla. Ya. ¿Sí? ¿La veis? Sí. Perfecto. Pues un poco, bueno, voy a dar unas pinceladas, ¿no? Compartir con vosotras unas pinceladas del trabajo de acompañamiento que hacemos en España y Arianda, pues a las mujeres y sus hijas e hijos en los que nos encontramos, ¿no? Que esta violencia, la violencia vicaria de la que estamos hablando hoy aquí, pues está presente en los procesos de recuperación. Pues si hay alguna persona que no conoce el servicio, es un servicio para mujeres solas o con hijos e hijas, supervivientes de violencias de género y con alguna problemática de consumo o adicciones, ¿no? Y se hace pues todo un abordaje de estas problemáticas y otras que también vienen pues asociadas. La violencia vicaria es algo, como decía antes Marta, ¿no? Es algo que no es algo de ahora, ¿no? Reciente, es algo que desde que se puso en marcha el proyecto, pues lo venimos detectando y lo venimos acompañando, ¿no? Y bueno, echando la vista atrás, pues nos damos cuenta, ¿no? Y recogemos de que hay un alto índice
de mujeres que han pasado por el servicio y sus hijos e hijas en las que la violencia vicaria ha estado, ¿no?, como una forma más de violencia hacia la mujer, ¿no?, instrumentalizando a sus hijas e hijos. En el caso también de las mujeres de SPY hay el consumo también es un elemento que se pone en juego a la hora de ejercer este tipo de violencia, ¿no? En muchos casos hay una desvalorización, ¿no?, del rol como madre, con todo el impacto que esto tiene, ¿no?, a nivel emocional y psicológico, y además el hecho de seguir enfrentando, ¿no?, ser superviviente a este tipo de violencia, también en el caso de estas mujeres hace que también sea un factor pues de recaída, ¿no?, de seguir, ¿no?, en la espiral de consumo y violencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Os quería compartir un par de casos así rápidamente que hemos acompañado en estos años, como para aterrizar a nivel práctico cómo se manifiesta este tipo de violencia. Hace poco tuvimos el caso de una mujer que entró sola a hacer el proceso de recuperación, no tenía a sus hijos con ella, tenía 2 hijos adolescentes, preadolescentes, estaban con el agresor. No había una denuncia por violencia de género. Esto es bastante habitual en muchas de las mujeres que entran en SPY a hacer el proceso de recuperación. No había una denuncia, los hijos estaban con el agresor. Se había establecido, antes de entrar en el servicio, se había establecido un convenio regulador en el que este señor impone que la mujer no puede tener visitas con sus hijos ni comunicación hasta que no consiga estar abstinente, ¿vale? Que aquí, pues bueno, ya empieza a haber toda esta parte de control. Y luego establece que una vez la mujer esté abstinente, podrá tener visitas durante algunos fines de semana, siempre y cuando él nos marche de viaje con sus hijos. Entonces, bueno, ahora os contaré, ¿no? Este convenio, esta mujer lo firma en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no?, con mucho miedo, en una situación pues muy, muy precaria. Y entonces lo que ocurre es que durante el proceso, esto se firma antes de entrar al SPY, y durante el proceso, bueno, pues la mujer consigue está abstinente, consigue tener algunas visitas con sus hijos, y lo que ocurre es que cuando le tocan las visitas a ella, empieza a decir que siempre está de viaje, ¿no? Con lo cual impide que se pueda dar el encuentro con los hijos, y en un momento dado del proceso también prohíbe la comunicación a ella y a los niños. Entonces, bueno, consiguen comunicarse a escondidas hasta que este señor pues lo detecta y prohíbe y priva la comunicación tanto a los niños como a la mujer. O sea, en este caso, la mujer cuenta, ¿no?, pues todo el impacto que ha tenido, que tiene la violencia, la violencia que ha tenido durante la relación y a través de los hijos. Esta mujer vino muy dañada al servicio, a nivel emocional, muy desestabilizada de salud mental, sin red de apoyo, era una mujer migrada. Entonces, ¿no?, también el poder que esta persona ha ejercido a la hora de establecer ese convenio, ¿no?, y cómo luego se manifiesta toda esta violencia, hay que tenerlo en cuenta porque son, ¿no?, como muchas intersecciones que están sobre la mesa y que tenemos que poder ver y poder acompañar. En otro caso también, un poco en la línea de lo que estaba explicando antes la compañera, tuvimos una mujer originaria de Brasil que llegó a España a través de una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual, y en este contexto conoce a un señor que aparece como Salvador e inicia una relación con él. Desde el minuto 1, pues estuvo sufriendo, ¿no?, todo tipo de violencias. Bueno, tienen una hija. Y a los 2 años ella hace un intento de separación, y empiezan las amenazas de este señor de no vas a volver a ver a tu hija, te la voy a quitar. Y ella estaba en una situación extremadamente vulnerable, ejerciendo trabajo sexual, sin documentación regulada, sin conocer apenas prácticamente ningún recurso del territorio, y en una visita que tiene él, en un encuentro que tiene él con la niña, no la devuelven a la madre. No la devuelve a la madre, y nunca jamás vuelve a ver a esta niña.
Esto ocurre unos años antes, bastantes años antes de que la mujer hiciese entrada al servicio y no había vuelto a ver nunca más a su hija. Claro, esto ocurre en esta situación, ¿no? Que hay que tener en cuenta, esta mujer estaba, o sea, paralizada por el miedo, este hombre continuamente le estaba diciendo que la iban a deportar, que él iba a hacer que la deporten, que iba a denunciar a las autoridades, a las instituciones de infancia para que no pudiese ver nunca más, nunca la pudiese ver a su hija. Y en este contexto, esta mujer no puede activar nada más por el miedo y entonces pues ¿no? La vida de ella sigue sucediendo sin poder denunciar esta situación, contra esta impotencia y enfrentándose, ¿no? y a unas violencias, ¿no? Durante toda su vida hasta que llega al servicio y aquí pues vemos, ¿no? Pues, como toda esta violencia, especialmente la vicaria, la que tiene que ver con su hija, que tiene un impacto y llega con unos niveles de daño muy altos, ¿no? Y con una experiencia de trauma muy, muy fuerte. Bueno, es importante, ¿no? Como tener en cuenta todas las intersecciones en este contexto y también, ¿no? Las mujeres muchas veces no pueden activar nada porque hay también, sobre todo desde la experiencia desde SPY, las mujeres que son consumidoras, todos los introyectos que hay alrededor de, ¿no? de la maternidad, bueno, del hecho en sí, ¿no? de ser mujer, están tan arraigados, hay tanta culpa, hay tanta afectación a nivel emocional y psicológico que muchas veces no son capaces en ese momento, ¿no? de poder activar algún sistema de protección. En cuanto al acompañamiento, ¿no? ¿Cómo acompañamos estos procesos desde SPY? Trabajando con ellas para que puedan identificar esta violencia. También a veces no le pueden poner nombre, ¿no? Y también nosotras las acompañamos a que, ¿no? que entiendan que también es una violencia que es hacia ellas y bueno, cómo acompañar, ¿no? Acompañarlas a nivel emocional y que puedan, bueno, empezar, ¿no? a situar y a colocar dónde está esta violencia. Se hace mucho trabajo con ellas sobre esto que comentaba, ¿no? de los mandatos de género que afectan totalmente a su identidad y ¿no? para favorecer la recuperación de su agencia, ¿no? que muchas veces están tan desempoderadas, que es lo que comentaba, que no pueden activar nada. Y además que muchas, como también está explicando, vienen en situaciones, llegan, ¿no? y se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad a nivel social, sin conocer a veces los recursos, sin red de apoyo. Bueno, ya sabemos, ¿no? que las mujeres que usan drogas tienen... bueno, llegan por las barreras de acceso al tratamiento, llegan mucho más tarde, llegan mucho más dañadas, hay muchísima culpa alrededor ¿no? Sobre todo en temas de maternidad, y es importante pues hacer todo un trabajo con esto y acompañarlas a desmontar todo esto y que ellas se puedan posicionar e identificar desde otro lugar que les permita activar, ¿no? otras cosas. Después algo importante, ¿no? y básico es que puedan tener un asesoramiento a nivel legal para conocer, ¿no? las herramientas que están a su alcance y el apoyo emocional. Muy rápidamente a nivel institucional, sí que nosotros hacemos mucha incidencia y mucha pedagogía, ¿no? sobre todo a nivel de infancia, para visibilizar esta violencia, para poner el foco en quién está ejerciendo la violencia, porque muchas veces pues, no hay una mirada muy punitiva hacia la mujer, se pone el foco en el consumo y se olvida que todo eso está dentro de un contexto de violencia. Entonces se hace mucha incidencia en esta parte porque nos parece fundamental. Algo, ¿no? que me parece importante, qué herramientas, ¿no? necesitarían contar las profesionales, necesitamos para poder acompañar los procesos de estas mujeres, sobre todo una formación específica y que sea continua en el tiempo en violencia de género, que permita identificar, ¿no? este tipo de violencia vicaria y comprender también cómo son las dinámicas dentro de esta violencia. Bueno, nociones básicas a nivel legal que permitan hacer un pequeño asesoramiento inicial ¿no? para que ellas también sepan con qué herramientas cuentan para después poder derivar, ¿no? a servicios más especializados. Y algo que también, ¿no? que va en la línea de lo que comentaba la compañera Sonia,
fortalecer los espacios de sensibilización, de supervisión y de apoyo técnico que garanticen pues, el cuidado de los equipos para poder tener mejor, ¿no? Poder tomar mejores decisiones y poder acompañar mejor y hacer intervenciones que sean seguras, coordinadas, ¿no? Que todos los equipos, todos los agentes que están implicados en el acompañamiento, que podamos trabajar en la misma línea para, bueno, para que el proceso de la mujer se dé de la forma más satisfactoria posible. Y hasta aquí. Gracias. Si me puedo apagar, sí. Vale. Gracias, Isabel. Ay. ¿Ya? Voy a bajar el nivel. Vale. Gracias, Isabel. Ahora doy paso a Pedro Luis Alegre. Él lleva casi del área 3, él lleva casi 20 años como director de la Senda, estando especializados en medidas relacionadas con la violencia paterno-filial, medidas de convivencia con grupos educativos que buscan la reunificación familiar. Y también desde hace casi 3 años como director de la UTE Hogar Burgos, acompañando a menores migrantes no acompañados. Cuando quieras, Pedro. Buenos días. ¿Se me oye bien, verdad? ¿Se me oye? Se te oye y se te ve, Pedro. Vale, genial. Voy a intentar primero compartir esto, a ver si lo hago. Ayer lo hice bien. Creo que... ¿Podéis verlo? Muy bien. Sí. Genial. Mira, te Vale, sugiero bueno. que le des en la parte de abajo, en el icono de la presentación, Sí, abajo a la derecha, ves que hay unos cuadraditos, porque sí. lo verás a pantalla completa. Clica en la presentación. Sí, no, espera. Al lado del tamaño, ves que hay donde pone comentarios, A vas ver. mirando a la derecha, Pues la opción de... no Vale, encuentro bueno, es nada. igual. Así ya se ve. ¿No lo veis bien? Sí, se ve bien. Adelante. Vale, bueno, voy a intentar añadir algo de información a lo que han dicho todas mis compañeras, ¿no? Es decir, la verdad que una información muy extensa y muy rica. Y yo voy a tratar de darle una perspectiva más orientada al menor. Lo primero que pongo es esta diapositiva en la que expongo directamente si hay violencia vicaria hacia padres. Obviamente no, ¿vale? Todos lo sabemos. El término, tal y como pone aquí, el término de violencia vicaria legalmente en España es única y exclusivamente un tema de violencia de género, ¿vale? Y es solo cuando la víctima principal es la madre, ¿vale? Y sí quería recalcar, ¿vale? Que ahora os lo explicaré a través de un pequeño caso práctico, una contextualización totalmente diferente a la que normalmente podemos encontrarnos, como ya habéis explicado algunas de vosotras, ¿no? Con el tema de la trata, etcétera, ¿no? Pero una contextualización un poco más orientada al propio menor. Como pongo aquí, el padre también puede sufrir daños emocionales a través de sus hijos, como por ejemplo a través de la manipulación o el impedimento del contacto o el deterioro, ¿vale? Del vínculo. Estas conductas no se clasifican jurídicamente como violencia vicaria en sí mismo, pero sí como violencia familiar o interferencias en la relación paterno-filial, que sí que puede tener consecuencias en el progenitor. ¿Por qué empezar por aquí? Pues yo empiezo por aquí porque nosotros tuvimos un caso en el que tanto el padre como la madre eran politoxicómanos, ¿vale? Consumían previo al nacimiento del chico. Una vez nació el chico, los padres parece que tuvieron un periodo de abstinencia donde dejaron el consumo, pero inmediatamente, al poco tiempo, al año, cosas así, los padres volvieron a consumir, ¿vale? En este inicio de consumo fue a raíz de los 2 años más o menos cuando ambos padres, no el padre hacia la madre o la madre hacia el padre, sino ambos padres, uno hacia otro, comenzaban a utilizar al bebé, ¿vale? Comenzaban a utilizarlo pues para conseguir determinados beneficios, obviamente, movidos por el tema del consumo, ¿no? Y cómo esto que hicieron a posteriori los padres, que finalmente, como vais a ver al final, sí que terminó siendo violencia vicaria, es decir, al final del todo, de todo este trayecto, de todo este proceso, terminó siendo violencia vicaria. Pero el inicio, el contexto fue totalmente diferente, ¿vale? Cuando estos padres, a la edad de 2 años más o menos, seguían con el consumo, empezaron a ejercer violencia física, el padre hacia la madre hacia el padre.
¿vale? Es decir, no era únicamente el padre hacia la madre, sino que ambos ejercían la violencia el uno hacia el otro. A medida que el chico iba creciendo, ambos padres comenzaban a utilizar al menor para conseguir determinadas sustancias o lo que fuera. En el momento de que alguno intenta desengancharse, el otro, en este caso, como fue en diferentes ocasiones, tanto el padre hacia la madre como hacia la madre hacia el padre, utilizaban al chico, ¿vale? Para poder conseguir estas sustancias, ¿vale? Entonces, una vez que conocemos más o menos el inicio, ¿vale? Que es todo esto, que es el tema del consumo y cómo previo al nacimiento del niño ya los padres tenían este conflicto. Una vez que nace el niño, los padres siguen con el conflicto y cuando el niño va creciendo, los padres utilizan al niño. Aquí lo que vengo a explicaros básicamente es, bueno, a resumir mucho, es que todas las compañeras han hablado muy bien sobre el tema de la violencia vicaria, entonces yo no quiero repetir mucho la información, que es algo que sabemos, ¿no? Violencia vicaria como violencia de género única y exclusivamente. El objetivo, ¿vale? Es dañar, utilizando a los menores, dañar a la madre, es un plano emocional, económico, etc. Y suele darse en contextos de separación o conflicto. Como os he dicho, en este caso, contexto de separación o conflicto, no fue así. No fue así. Este caso fue desde el inicio, desde el nacimiento, previo al nacimiento del bebé, ya ellos tenían conflictos, ya ellos se agredían, ya ellos tenían consumos, etc. Una vez que nace el bebé, se va produciendo esto, con lo que es previo a esa separación y a ese conflicto, ¿no? Ya lo tenían. El objetivo, generar daño psicológico a la mujer, extender la violencia de género que ya existía previamente, como mecanismo de control, castigo y dominación, y el objetivo del agresor es el punto más vulnerable de la víctima, sus hijos. Aquí, por ejemplo, sí que tengo que centrarme en ambos, porque en el momento en el que el chico tiene 3 años, 4 años, y que ambos lo están utilizando, estaríamos hablando, obviamente, no solo de violencia vicaria, sino de violencia familiar. ¿Por qué? Porque ambos están tratando de conseguir algo. El objetivo de ambos, de la madre y del padre en ese momento, era utilizar a su hijo para hacer daño al otro. ¿Vale? Si consigo pasar. Vale, aquí. A ver, los niños como víctimas directas. Vamos a ver, los menores. Una compañera lo comentó antes, ¿no? Lo importante de que los menores entraran ya dentro de este tema de la violencia de género, ¿no? Y de cómo les afecta, ¿no? Es súper importante. Maltrato físico, emocional o letal. Efectivamente, ha habido padres o madres que han matado a sus hijos, ¿no? Y de maltrato físico y emocional, pues eso viene a ser una constante, una diaria que se viene realizando, o bien, en este caso concreto, el padre y la madre, y obviamente eso va a tener unas secuelas psicológicas duraderas. Pero tan duraderas que seguramente, como ha sucedido en este caso, con un chico que ahora ya tiene sus 20 y tantos años, pasó de ser víctima a ser agresor. Entonces, se puede generar una situación en ese momento, obviamente, de desprotección, por una desatención médica, escolar, etc. Aquí vemos también que los servicios de protección de menores, hay muchas veces que, bueno, o no se ha actuado correctamente o se ha tardado más tiempo necesario porque este chico ya desde que tenía 2 o 3 años tenía que haber entrado en el servicio de protección y probablemente hubiéramos evitado una gran consecuencia que fue la que vino posteriormente, ¿no? Como os decía, este chico pasó de ser una víctima de esto a ser un agresor, ¿no? Formas de violencia vicaria, pues tenemos aquí amenazas a los hijos, manipulación emocional, obstaculización del vínculo materno, en este caso, cuando estaban con el consumo y el niño tenía 3 o 4 años, ambos obstaculizaban el vínculo de uno hacia el otro, ¿vale? Secuestro, retención, daño físico o psicológico directo, ¿vale? Aquí ya una vez que están separados, el tema de incumplir régimen de visita, etcétera, ¿no? Que así causar daño a la madre, en ese caso. El impacto psicológico, pues en la madre, obviamente, culpa, ansiedad, estrés postraumático. Aquí donde sí hago ya la pequeña diferencia en el caso concreto que os hablo, en el que este chico, una vez que los padres, el chico tendría unos 8 o 9 años, los padres ya se separan. Una vez que se separan, ¿qué sucede? Que la madre, que sí que había estado ejerciendo violencia hacia el hijo y hacia el padre, al igual que el padre hacia el hijo y hacia la madre, digamos que deja de ejercerla. Entonces el padre adquiere el rol más dominante y es el que utiliza al hijo para hacer daño a la madre.
En este caso la madre, digamos que, vamos a decir, que consiguió recuperar parte de su vida y consiguió superar un poco todo aquello que venía sucediendo a través de mucho trabajo en terapia, etcétera, etcétera. El padre no quiso. El padre lo que continuó haciendo fue ejercer violencia de género hacia la madre, estando separados, y posteriormente, obviamente, seguir utilizando al hijo, ¿vale? Para seguir haciéndole daño a la madre. El padre, obviamente, no había superado ningún tipo de problema que tenía anteriormente, como temas de consumo. En los hijos, pues cosas que vemos de manera continua y ninguna exagerada. Trauma, depresión, trastornos de estrés postraumático, impacto en el desarrollo emocional, dificultades de apego, afecto al desarrollo de vínculos seguros, hipervigilancia, etc. Como os decía, son chicos que, primero, para que lleguen a vincular con otros chicos o grupos de iguales dentro del centro, hay que trabajar mucho y después, posteriormente, en que tenemos ese enorme riesgo de que en el futuro estos chicos que han sido víctimas se conviertan en agresores. ¿Vale? Porque amplía mucho las posibilidades de que esto suceda si tú desde el momento en que naces lo único que conoces es violencia, consumo y el propio uso, ¿no? de yo como menor, como marioneta y para que cada uno pueda conseguir sus objetivos y sus intereses, ¿no? Es el propio chico en este caso en el que desarrolla también mecanismos de manipulación extraordinarios y que son capaces de manejar ellos mismos en determinadas circunstancias a través de todo aquello aprendido, incluso al padre o incluso a la madre, para conseguir objetivos, sabiendo con quién tiene que... y después, el reconocimiento legal. Como os decía al principio, hay un gran reconocimiento legal. Es un anteproyecto de ley, ¿vale? Lo que busca es tramitar, visibilizar, prevenir, sancionar, erradicar esta forma de violencia, ¿vale? Y como decíamos, en España esta forma específica es de violencia de género, ¿vale? Es decir, es una ampliación de esa violencia de género que los padres continúan ejerciendo, utilizando a los hijos para continuar castigando, digamos, o culpabilizando o haciéndole daño a la madre, ¿no? Y bueno, lo único que quería destacar sobre esto en sí es que ha terminado siendo violencia vicaria, tal y como lo entendemos así o como está estipulado, digamos, pero los inicios, como podéis comprobar, eran inicios, el origen fue pues, bastante más turbulento y no fue el único, el caso, vamos a decir, prototípico en el que el padre ejerce violencia sobre la madre y después la extiende sobre el hijo, ¿no? Sino que directamente ahí ambos padres estaban utilizando al menor, ¿no? Y después ya, bueno, a nivel legal sí que hay que utilizar diferentes terminologías, pero se puede ver como hay muchísimos contextos a la hora del inicio de un tipo de violencia o familiar o de violencia vicaria, ¿no? Y de lo que perjudica, obviamente, este tipo de violencia hacia los menores, ¿no? Yo no sé, José Luis, si me paso de tiempo, si voy corto, soy andaluz, hablo muy rápido, no sé. Vais bien de tiempo. Si te parece, Pedro, deja de compartir pantalla y Sí, a para ver que si lo Jenny consigo pueda hacer. llevar esta última parte de la sesión. A ver si lo puedo hacer. Vale, Perfecto. ¿ya? Vale. Vale. Vale, bueno, gracias a los tres por vuestras aportación de vuestras experiencias. Como nos quedan unos 10 minutitos, si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta, cualquiera de vosotros, de ellos, simplemente pues tenéis micros abiertos para ello. Yo personalmente quiero agradeceros todas las aportaciones que habéis hecho para poder poner. Creo que es importante que pongamos el foco y visibilicemos estas violencias que se ejercen hacia las mujeres a través de los hijos, ¿no? Son situaciones muy graves que vemos en el día a día y creo que es importante que las pongamos encima de la mesa y tengamos suficientes herramientas como para trabajarlas en los procesos de recuperación y denunciarlas en aquellos casos, ¿no? Esa parte que comentaba Isabel, ¿no? De el poder que las madres puedan reconocer toda esa violencia que se ejerce a través de sus hijos desde los inicios
Con esas amenazas de te voy a quitar los niños, si te voy a enviar otra vez a tu país y los niños se quedarán conmigo. Todas esas amenazas que a veces son reales. Y bueno, que es importante que tengamos formación legal en ello y podamos ir trabajando para poder favorecer la recuperación. No sé si Eh, alguien quiere aportar. Nini, a mí se me ocurre una pregunta y voy a aprovechar, como tenemos unos minutos y nadie se anima, y yo os preguntaría lo siguiente. Si ahora pudierais pedir un deseo, marcar un objetivo concreto, yo diría, Sonia, Isabel, Pedro, ¿qué creéis que podríamos hacer desde vuestros centros, servicios o proyectos o desde la Fundación ahora mismo para implantar una mejora en lo que estamos haciendo? ¿Hay algo que visibilicéis concreto? Es decir, mira, yo he oído por aquí, el IDEAS podría servir, no sé qué de la coordinación. ¿Hay algo concreto que nosotros nos anime además de hacer una jornada de intercambio, es decir, nos podemos plantear algo a nivel de eso, de servicio, de centro o de toda la fundación que creáis que es una mejora? Porque a mí me encantan estos espacios porque podemos ver las visiones desde cada uno de los centros y proyectos, pero a veces se nos ocurren aportaciones de mejora. Sandra, perdón, Sonia. Yo creo que sería bueno compartir buenas prácticas porque hay muchas veces que no conocemos otros recursos o cómo utilizan diferentes protocolos en estos casos y quizás poder compartir las experiencias de unos y otros nos permite ajustarnos mejor a acompañar esta realidad. Eso es lo que se me ocurre. ¿Puedo traducirte diciendo que a lo mejor podemos tener una buena práctica que tú nos puedas compartir y ponerla en común con todos los compañeros más adelante? Es decir, ¿tú te animarías si te dijéramos, oye, se te ocurre unas líneas, un caso, un algo? Lo dejo ahí y cuando acabemos la jornada, si te parece, te lo pediríamos a ti o algo, igual que a Isabel o a Pedro, decir, mm, plasmémoslo en algo escrito, en lo que sea, en un escrito, en una jornada, en un encuentro, en un algo, y que nos sirva para intercambiar. Me parece muy bien. Y Isabel, ¿se te ocurre alguna aportación concreta? Sí, para mí algo, ay, perdonad, es que estamos aquí varias Sí. personas y se nos dobla el audio. Gracias, Nini. Para mí algo que es clave y que sí que se puede seguir, o sea, que es algo que se puede seguir ofreciendo, ¿no? Desde Fundación es la formación, pero no una formación, voy a un curso, voy un día a una sesión y ya está, no, o sea, una formación continua que realmente, o sea, que atraviese, ¿no? Atraviese a las personas que forman los equipos y que permita poder mirar el mundo, ¿no? Y los casos y las personas a las que acompañamos desde este lugar que permita identificar todas estas dinámicas de violencia que tienen pues una base, ¿no? Estructural. Creo que es importante y que es imprescindible. Y los espacios de supervisión, porque como también decía la compañera antes, o sea, al final, las profesionales que también acompañamos a las personas que sufren violencia, también estamos recibiendo muchas violencias y estamos bajo mucha presión muchas veces, tomando decisiones difíciles en los equipos y decisiones que afectan a la vida de las mujeres y sus criaturas. Y es importante poder tener estos espacios que nos permitan pues, ¿no? Tener seguridad al tomar decisiones, poder reflexionar y bueno, sí, lo que hemos estado, ¿no? comentando, que también Sí. otras compañeras han puesto sobre la mesa. Ya tenemos buenas prácticas, Sonia, formación continua y supervisión. Isabel, Pedro, ¿qué A se te ver, ocurre? a mí, bueno, más que se me ocurra, nosotros tenemos la suerte en Burgos que contamos con dos áreas diferentes que nos facilitan. Una es un programa de violencia filoparental que es externo al centro, ¿vale? No es uno que apliquemos nosotros, sino que es uno que tiene Cruz Roja, con la que colaboramos, al igual como con otras entidades, pero en este caso el programa de violencia filoparental es muy bueno porque trabaja con los chicos en sesiones más o menos quincenales y posteriormente cuando nosotros nos coordinamos con el equipo terapéutico de Cruz Roja, intercambiamos muchas ideas,
al final es tener un equipo más multidisciplinar, digamos, intercambiar muchas ideas para conocer la situación del chico, la información que facilita allí, la que facilita aquí, para abordar la intervención con el chico desde un punto de vista mucho más completo, ¿no? Es decir, por eso yo entiendo que todo aquello que sea equipo multidisciplina, es decir, todo aquello que sea que podamos colaborar con otras entidades que trabajen de manera externa con los chicos, como el caso de Cruz Roja o como el caso de la red de alerta de apoyo de prevención al suicidio, que está aquí en Castilla y León, ¿no? Que a través de la cual tengo contacto directo con la unidad de psiquiatría y podemos hablar tranquilamente en cualquier momento cuando tengamos una situación de urgencia o de emergencia. Tenemos un chico que se provoca autolesiones o que tiene bastantes papeletas, vamos a decir, de riesgo. Tenemos la suerte de poder contactar con ellos y de que nos den un feedback muy rápido, ¿no? Para poder intervenir con los chicos, ¿no? Si es necesario llevarles, si es necesario cambiar, ajustar medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mi aportación, sin enrollarme, lo que quiero decir es que podamos tener o contar con servicios externos, que al final es apoyo y que al final no deja de ser un complemento y parte del trabajo de la Fundación también, porque al final el que nosotros estemos colaborando con otras entidades, ya sean públicas o privadas, está facilitando también la mejora de estos chicos, ¿no? El intercambio de buenas prácticas. Nini, tu oportunidad. Bueno, yo haría como un poco... Ay, un momento. Yo creo que está dicho mucho todo por nuestros compañeros, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hay muchísimo talento y muchísimo saber y muchísima experiencia entre todos los profesionales que trabajamos en la fundación y sería de buenas prácticas poder poner todo este talento, todo este conocimiento, ¿no? En lo que decía Sona, ¿no? Grupos de trabajo, protocolos, desde todas las áreas interrelacionadas unas con otras, ¿no? Desde cada área, desde su parcela. Creo que sería una buena práctica para la fundación y un buen camino a seguir para que todo el trabajo que estamos desempeñando en cada proyecto vaya dirigido pues eso, a las personas, que es a lo que nos dedicamos, a acompañar a las personas con el mejor saber posible. Yo creo que esto, ¿no? El poder, compartir estos espacios que ahora nos conocemos, pero ya empezar a aterrizar desde el trabajo de protocolos, de buenas prácticas, ya sería como el segundo nivel, el segundo escalón, ¿no? Para compartir estas experiencias. Marta, ¿cómo lo hacemos? Marta, espérate tan con el micro. Marta Álvarez, nos están marcando nuestras compañeras y compañeros, nos dan pistas. ¿Qué te parece esto que nos están proponiendo? Bueno, me parece que hay que planificarlo ya. O sea, la idea es recogemos lo que nos traspasan, que creo que forma parte de esta participación que tenemos, que es como cultura nuestra de entidad, ¿no? El poder ir incorporando todo lo que nos aportan desde los propios servicios, desde la base, que es realmente quien tiene la experiencia y quien ve las necesidades. Y nos toca a nosotros asumir el rol de responsabilidad de planificarlo, ponerlo en marcha y llevarlo a cabo y a ver si el 2026 nos trae un manual de buenas prácticas, nuevos protocolos y podemos sentarnos las diferentes áreas y compartir, que creo que eso es importantísimo. Pues sí, porque para que nos lo traigan en el 26, en el 25 nos vamos a plantar eso, que las buenas prácticas nos las vais a aportar vosotras y vosotros, ir viendo a ver qué vais a compartir, que para los temas de formación continua y supervisión, tanto en el año 25 como en el 26, ya tenemos que estar apuntándolas, escribiéndolas para hacer esa planificación de la que habla Marta, de cara ya de entrada al año 26. Que la experiencia esta de trabajar con otras entidades, con otras miradas, con otros equipos, como Cruz Roja u otros, o lo que hacemos continuamente con los diferentes, yo que sé, redes y demás, es muy importante. Aquí a nivel de fundación también lo hacemos. Cuando hablamos de las intersecciones, lo integral, lo vemos en jornadas como esta, donde desde diferentes miradas podemos ver todo lo que estamos haciendo y cosas que nos ocurren de un servicio y otro. Y solamente quiero agradeceros algo que
que para mí es importante es que hemos sabido respetar los tiempos, comunicar con claridad y transmitirnos entre nosotros, bueno, que estamos aquí, que vamos a seguir trabajando, que las valoraciones que nos llegan de estos espacios son muy favorables. Os deseamos un buen año. Preparémonos para el que viene y para la próxima jornada. Si hay alguien que quiera decir algo, todavía tenemos, nada, unos segundos, porque ahora mismo ya empezamos otra sesión en otro contexto. ¿Alguien más quiere despedirse? Pues gracias y hasta la Gracias. próxima. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.